Bienvenidos a este nuevo video en el que definiremos el concepto de la integral. Trataremos de dejar muy claro qué significa la integral y que de verdad entiendan el concepto y la definición. Entonces, empezando, ¿qué pasaría si nos diéramos a la tarea de encontrar el área que existe bajo una curva descrita por cualquier función? En este caso, definimos la función de una parábola, x al cuadrado. Una función de una parábola que tiene vértice en el origen, es decir, en x igual a 0 y y igual a 0, como se puede observar aquí, y que abre hacia arriba. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos conocer el área bajo la curva? Es decir, toda esta región de acá. Toda la región que se forma entre el eje x y la función f de x. Que en este caso, nuestra función es f de x es igual a x al cuadrado. ¿Cómo nosotros podíamos conocer toda esta región? Es un área, si se dan cuenta. Entonces, nosotros ya sabemos calcular diferentes áreas, ¿no? Conocemos la fórmula del área de un cuadrado, de un rectángulo, de un círculo, de un triángulo. Entonces, aquí es cuando viene el concepto de la suma de Riemann. La suma de Riemann toma este mismo concepto, pero apoyado de rectángulos. Por ejemplo, de esta manera. Ahora, ¿qué hice aquí? Bueno, primero que nada, definí por dónde empezar a colocar mis rectángulos. ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? En este caso yo opté por iniciar del lado izquierdo, es decir, de los negativos, en -3. Entonces a partir de ahí, lo que yo hice fue definir un cierto número de rectángulos. ¿Cuántos rectángulos podemos observar aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Y nótese que aquí hay un hueco en el que no hay nada. Tomaremos este hueco como 6. Entonces mi número de rectángulos fueron 6. Perfecto. Ahora, tenemos que buscar cuál es nuestro valor más chico en x de nuestro interés. Claro que esta curva continúa hasta menos infinito y de este lado hacia más infinito. Pero en este caso nos estamos centrando en -3 como inicio y como final en 3. Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos definir que estos rectángulos tengan el mismo ancho? Esto es muy fácil. Por ejemplo, la base de cada rectángulo, llámese B por base, sería nuestra x final menos nuestra x inicial entre el número de rectángulos. Lo que viene siendo, en nuestro caso, pues 1. Perfecto. Entonces, la base de nuestros rectángulos va a ser igual a 1. Nótese que esta base está colocada sobre el eje X. Por lo tanto, la base podemos llamarla como un delta X, es decir, un cambio en X, que es justamente esta definición, ¿verdad? Un valor final menos un valor inicial. Entonces, nosotros vamos a tener nuestro rectángulo de esta forma y vamos a tener una cierta base delta X, que en este caso ya vimos que es igual a 1. Y esta va a ser la base para todos nuestros rectángulos. Ahora, ¿cómo podemos definir la altura? ¿Cómo definimos la altura? Bueno, muy fácil. Si nosotros vamos a empezar en x igual a -3, nuestra base es de 1,
Entonces nuestro primer rectángulo va a ir, como se observa aquí, de menos 3 a menos 2. Nuestro segundo rectángulo va a ir de menos 2 a menos 1, dado que el ancho, la base de cada rectángulo, es de una unidad. Y vamos a ir haciendo estos saltitos. Ahora, ¿qué valor o cómo determinamos la altura? Bueno, la altura la vamos a determinar tal cual por medio de la función f de x. Entonces la función, ¿qué valor de x va a tomar? Para nuestro primer rectángulo, como empezamos en la izquierda, vamos a tomar el valor de la izquierda del rectángulo. Para este primer rectángulo tenemos menos 3. Entonces sabemos que menos 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces llamémosle a esta altura f de x. Pero eso es para un rectángulo. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes rectángulos. Vamos a poner fx sub j, siendo j un índice. Ahora, para conocer o acercarnos, es decir, aproximar el área de esta parábola, nosotros necesitamos sumar el área de este rectángulo, de este, de este, de este, de este y de este. Lo que pues prácticamente sería el área es igual a delta x, ya que es la base de este rectángulo, por la altura de este rectángulo. Pues sería de fx 1, llamémosle. ¿Por qué 1? Porque es el primer rectángulo, ¿verdad? Y el primer valor de x pues sería el menos 3, porque es el primer valor que estamos evaluando. Y pues luego sería delta x, porque es el ancho de este rectángulo, por la altura de este otro rectángulo, que vamos a evaluar x en menos 2 y es nuestro segundo valor en x. Entonces podemos llamarle f de x 2. ¿Cuántos puntos de x vamos a tener? 6. Entonces, así nos vamos a ir haciendo esta suma. Esta suma hasta llegar a delta x, f de x, x6, porque son 6 valores de x. Tenemos delta de x como factor común, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos escribir ahora esta área? La podemos escribir como el área es igual a delta de x y factorizamos. Y ahora sí, f de x1 más f de x2 más f de x3 y así sucesivamente hasta llegar a f de x6. Perfecto. Ahora, todo esto de aquí adentro se puede definir como lo que conocemos ya como una sumatoria, que se expresa con sigma, ¿verdad? Que es sigma, en el que definimos el subíndice j, que empieza en 1 y termina en n, que es el número de puntos que estamos tomando de x. Y pues esta sumatoria pues es simplemente el delta x por f de x j, ¿verdad? Aquí ya consideramos el delta x, que va a sumar todos estos valores de aquí adentro. Y pues esto es lo que se conoce como suma de Riemann. Perfecto. Ahora, nótese que aquí nosotros tenemos grandes excedentes de este lado, ya que esto no está por debajo de la curva, sino que está por arriba. Así como esta parte, como esta parte. En esta parte este rectángulo ni siquiera existe. Entonces estamos ahí perdiendo área. Toda esta área nos la estamos perdiendo. Toda esta área nos la estamos perdiendo. Y toda esta área nos la estamos perdiendo. Entonces en realidad no vamos a poder obtener el área exacta
de esta curva, debajo de esta curva. ¿Qué pasaría si nosotros, en lugar de establecer 6 rectángulos, establecemos que sean 8? Bueno, entonces aquí la cosa ya cambia, ¿verdad? Tenemos que cambiar este valor de n, cambiarlo a 8, 6 octavos, que son 3 cuartos, que como número decimal tenemos que es 0.75. Entonces, estos rectángulos, su ancho tendría que reducirse a 0.75. Ahora nótese que tenemos más rectángulos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y recuerden dado que la altura se evalúa en 0, pues la función se evalúa en 0, pues da 0 su altura, ¿verdad? Entonces tenemos 8 rectángulos y nos sigue sobrando este espacio, y ahora nos falta este y este. Entonces, la pregunta es, ¿cambia algo mientras más números de rectángulos tengamos? Nótese que la base, es decir, nuestro delta x, se hizo más chico. Y mientras más aumentemos, mientras n incremente, lo que va a pasar es que nuestro delta x va a decrecer. Es decir, delta x es inversamente proporcional a n, es decir, al número de rectángulos. Entonces, mientras nosotros vayamos haciendo nuestro delta x más pequeño, es decir, mientras n siga aumentando porque va a haber más y más espacio para más rectángulos, va a haber un momento en el que el ancho de este rectángulo sea bastante pequeño, como se observa aquí. Y esto, matemáticamente, se escribe cuando delta x tiende a 0. Cuando esto sucede, retomamos el concepto de un diferencial de x. Esto es un diferencial. Es cuando nuestro delta x tiende a 0. Es decir, cuando es un número muy pequeño. Y esto da paso a que la suma de Riemann se convierta a lo que vamos a ver a continuación. Y esto es nada más y nada menos que la integral. Nótese que es prácticamente lo mismo. Sustituimos este delta x por un dx, por un diferencial de x, ya que estamos considerando delta x muy pequeños, y nuestra función sigue siendo tal cual la misma. Y ahora, ¿por qué se nos fue aquí la iteración, la variable j? Bueno, porque aquí estamos pasando de lo discreto a lo continuo. Es decir, lo discreto son cosas que uno puede ir contando, como se observa aquí, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4, pero se pierden todos los valores que hay entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4. En cambio, en lo continuo, existen todos los números reales. Entonces, eso es lo que considera la integral, ya que el delta x tiende a 0. Y bueno, notas igual que aquí, aparece esta A y esta B, que no es más que nuestra x inicial se volvió la A y nuestra x final se volvió la B. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta integral? Bueno, esto ya se sale un poco de lo que es el concepto de la integral. Esto ya es más bien cómo se resuelve la integral, pero vamos a resolverla nada más para no dejar la duda.
aunque eso podría ser para otro video. Cuando nosotros tenemos una función de esta forma, el resultado de esta integral siempre va a ser sumarle 1 al exponente y dividirlo sobre el nuevo exponente. Y evaluar, eso sería evaluar, la función en estos dos puntos. Lo que viene siendo evaluar, simplemente sustituir la x por esos valores. Primero el de arriba, menos el de abajo, en lugar de la x. Y eso es prácticamente cómo se resuelve esta integral. Entonces, con nuestros valores, de menos 3 a 3, este x al cuadrado de x se vería de la siguiente manera. X de 2 más 1 es 3 y a es menos 3. Ahora sí, evaluamos primero el de arriba y ahora sí, esto es igual a 3 al cubo, es 27 entre 3, menos 3 al cubo, menos al cubo, un menos al cubo es menos por menos, entonces menos por menos es más, y más por menos es menos. Y 3 al cubo igualmente es 27, ya que 3 por 3, 9, por 3, 27, entre 3. Entonces 27 entre 3 sabemos que es 9, menos por menos es más, y 27 entre 3 da 9. Entonces el resultado de esta integral es 18. Esa es el área exacta que existe bajo esta curva. Entonces aquí lo que hicimos fue hacer esos rectángulos tan chiquititos que prácticamente estamos considerando toda el área debajo de esta curva con la máxima precisión posible. Entonces ya conocemos toda esta área. Entonces, regresando a este problema, quisiera ver esta pequeña simulación, este pequeño ejemplo gráfico que hice para que vean el comportamiento de los diferenciales de cuando nuestro delta x tiende a 0, es decir, a un número muy pequeño cercano a 0. Lo que significa que el ancho de nuestros rectángulos va a ser demasiado pequeño y vamos a tener muchos más puntos en x para evaluar. Y de esta manera ser más precisos y aproximar nuestro resultado de la integral. Entonces, para eso hice este pequeño código de acá, en el que lo corremos. Bueno, antes de correrlo, nótese que aquí tenemos diferentes valores de n, que son los diferentes números de puntos, números de rectángulos que vamos a tener. Y cada iteración vamos a ir viendo diferentes números de puntos. Por ejemplo, esta misma integral que estamos viendo de la función de x al cuadrado de menos 3 a 3, la cual es la parábola, con 10 puntos tenemos estos rectángulos de aquí. Nótese el excedente que hay de este lado y el espacio que falta de este lado. Esto podría ser al revés, tener excedente de este lado y tener parte que falta en este lado. Pero esto es porque estamos empezando de la izquierda. Recordemos que definimos hace rato que íbamos a empezar por la izquierda. Si hubiésemos empezado por la derecha, pues se vería al revés. Ahora, eso fue con 10 puntos. ¿Qué pasa con 20 puntos? Vean que estos excedentes ya son bastante más chicos y estas partes que faltan también ya son más chicas. Claro, son más, pero son más pequeñas. Y ya tenemos más rectángulos, ya tenemos 20. ¿Qué pasa si nos vamos a 3? El tercer elemento de n son 50, entonces tenemos 50 rectángulos y vean cómo ya nos vamos acercando casi a la forma real de la parábola. Ya el excedente es muy pequeño y lo que falta igual es bastante pequeño, pero nótese que aquí se está desplegando un resultado. Este es el resultado de la suma de las áreas de todos estos rectángulos,
de todas las bases por las alturas, de todos los delta de x por la función evaluada en este punto a la izquierda de cada rectángulo. Si nos vamos a más puntos, es decir, a 100 puntos, ya tenemos algo así. Vean que ya casi ni se nota, ¿verdad? Entonces, subimos el número de puntos. Y vean cómo ya ni siquiera alcanzamos a percibir de manera correcta los diferentes números de rectángulos que hay. Tenemos que hacer aquí un zoom. Y vean que aquí sigue habiendo un excedente. Ya es bastante pequeño y casi despreciable a simple vista, ¿verdad? Pero si nos vamos acercando aquí a la parábola, vemos igual como de esta parte siguen sin ser totalmente exactos. Veamos el resultado que nos arroja, 18.07. Es bastante cercano al valor real que encontramos, que es 18, pero sigue sin ser 18. Y todo eso es debido a este excedente y a esta parte que sobra. En este caso, pues nos está arrojando área de más, pues por todo este excedente de acá, seguramente es más grande que lo que falta de esta parte. Pero, en fin, sigamos aumentando el número de puntos. En este caso, tenemos 1000 puntos. Prácticamente ya se coloreó todo de azul. Hagámosle un zoom a esta parte con 1000 puntos. Y veamos cómo, a simple vista, prácticamente nuestros rectángulos ya describen la parábola de manera perfecta. Pero nuevamente, nos vamos a hacer el zoom. Y veamos que seguimos teniendo esos excedentes. Seguimos teniendo estas partes que nos faltan, ¿verdad? Pero cada vez se va asemejando más a la parábola. Y por último, tenemos este. Nuevamente se pintó todo de azul nuestra gráfica, incluso cuando la hacemos grande. Ya con 5000 puntos, es decir, 5000 rectángulos en una región de -3 a 3 en X. Y ahorita vamos a ir viendo cómo hasta haciendo zoom, los rectángulos se ven pequeñitos. Pero seguimos teniendo excedente. Y seguro de la otra parte, también tendremos parte que nos falta. Perfecto. Pues bueno, esos son los diferentes números de puntos. Y a continuación se despliega estas dos gráficas. ¿Qué podemos ver en estas dos gráficas? Bueno, para empezar, tenemos que el valor analítico, es decir, que calculamos en esta parte, nos dio 18, ¿cierto? Entonces el resultado real debe ser 18 y podemos ver cómo en este eje de la gráfica tenemos los números de puntos. Como con 10 puntos el resultado estaba bastante por encima de lo que debería ser en realidad el resultado. Y como mientras fuimos aumentando el número de puntos, nos fuimos acercando al valor real. Miren la diferencia entre 500 y entre 1000 puntos. Y entre 1000 y 5000 puntos. Nótese que incluso con 5000 puntos no llegamos a acercarnos por completo a los 18. Existe una mínima diferencia. Pero claro, son 5000 puntos. Lo que hace que nuestro delta X sea más y más pequeño. Pero recordemos que la definición de un diferencial de X es cuando el delta X tiende a 0. Es decir, cuando n tiende a infinito. Entonces, en realidad la integral es prácticamente cuando n tiende a infinito, cuando es un número muy grande. Recordemos que el infinito tampoco es un número como tal, sino que es un concepto. Es un número muy grande. ¿Qué número? Uno muy grande. 5000. Uno más grande, 10.000, uno más grande, 10 millones, uno más grande. Es decir, nuestro delta X está tendiendo a 0. Es prácticamente 0. Y es ahí el concepto de la integral y por qué la integral es tan exacta.
Y pues bueno, de este otro lado tenemos las gráficas de error. En este caso, podemos ver en este caso es un error relativo porcentual, es decir, qué tanta variación porcentual hay entre el valor real y el valor esperado, que debe ser 18. Y pues podemos ver que mientras vamos aumentando el número de puntos, nos vamos acercando y el error va siendo menor, ¿verdad? Y por ejemplo, si nosotros le damos un valor de n muy grande, pero muy muy grande, por ejemplo, 10 millones. Si nosotros le damos el número de 10 millones, nótese que con 10 millones de puntos, la integral nos da 18.00000. Y claro que después de esos ceros debe haber algún otro número que no sea totalmente exacto, pero el error ya es bastante pequeño. Ya es prácticamente de 3 por 10 a la menos 5. Ese es el error relativo porcentual. Es prácticamente ya 18, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto nos queremos acercar cuando hacemos simulaciones o demás? Bueno, pues ya depende de las diferentes simulaciones o las exigencias o las tolerancias que estemos manejando. Pero eso ya es otra cosa. Pero podemos ver que mientras más puntos, más y más nos vamos acercando. Y lo podemos ver en esta tablita. En esta tablita que se genera. En esta tablita que se genera, tenemos aquí los números de puntos. 10, 20, 50, 100, 500, 1000 y 5000. Es decir, con los que se hicieron las gráficas. El diferencial de x con cada valor de esta n, no sé cómo va disminuyendo y se va acercando a 0. Se va haciendo un número cada vez más chico. Y el resultado de la integral, cómo va convergiendo, es decir, cómo se va acercando a 18. Va disminuyendo mientras vamos subiendo el número de puntos y mientras va disminuyendo nuestro diferencial de x. Y el error relativo porcentual igual va disminuyendo y se va acercando a 0.